Bueno, buenas noches para todos. Bueno, para mí es un placer poder compartir con ustedes el día de hoy. Bien, vamos a seguir en la misma línea en la que se venía predicando hace 8 días. ¿Quiénes estuvieron hace 8 días acá? ¿De qué se habló en esa predicación? ¿Qué enseñanza hubo ese día? ¿Y de qué se habló específicamente? Del Salmo 23. ¿Qué más? Okay. ¿Qué más? En ese momento Javier habló sobre un elemento específicamente, de usar qué, usar qué cosa. Y reiteró muchas veces en esa enseñanza el elemento, que había que usar qué. Y levantaba la mano y lo mostraba. ¿Y qué era lo que hablaba? ¿El qué? ¿Qué dice el Salmo 23? ¿El Señor es qué? Mi pastor. Y nada me falta. ¿Y qué hablaba él que tenía un pastor? La vara, el cayado. Y se acuerdan que hablaba de eso, de utilizarlo y todo lo demás. Ok. Siguiendo en esa misma línea, hay algo interesante que a veces nosotros pasamos por desapercibido. Nosotros a lo largo de toda la Escritura vamos a escuchar aspectos como escritos, como por ejemplo el caso de David. Va a decir: el Señor es mi pastor, nada me falta. También vamos a encontrar en otras partes, por ejemplo, como el libro de Ezequiel, donde va a hablar acerca de que ustedes son mis rebaños, son mis ovejas. Y vamos a encontrar también, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, que yo soy el buen pastor. Y de hecho tenemos una fiesta que celebramos específicamente como Jesús el buen pastor. ¿Cierto? La pregunta que cabe en medio de esta enseñanza es puntualmente en la Escritura, a lo largo de la Escritura, se está haciendo una analogía entre Dios y su pueblo, entre el Señor y su pueblo, donde Él se muestra como un pastor y está hablando como nosotros, un rebaño que somos ovejas. Incluso va a hablar el texto bíblico que vamos a utilizar ya ahorita en este momento, va a decir: y hay otras ovejas que no son de este redil. Y finalmente seremos un solo ¿qué? Rebaño. Ahora, a mí me causa curiosidad ¿por qué la Escritura insiste tanto en esa conexión entre el pastor y las ovejas? Y por eso esta enseñanza lleva por títulos Hechos para tener un pastor. ¿Cómo se llama la Escritura? La enseñanza del día de hoy. Hechos para tener un pastor. El Evangelio de San Juan, capítulo 10, los que trajeron la Biblia pueden sacarla. Vamos a encontrar que en el capítulo 10, versículo 11, incluso todo capítulo 10, desde el versículo 1 en adelante, tú vas a encontrar básicamente donde Jesús empieza a colocar la analogía diciendo: en verdad les digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, y empieza a hablar de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Y empieza Jesús una narrativa y un diálogo con los que están ahí presentes, hablando de las ovejas, del pastor, del buen pastor, del pastor asalariado, del pastor que da la vida por sus ovejas. Y hemos visto muchas veces, hemos leído este texto, pero no sé qué tanto has profundizado en el mismo. De hecho, tenemos un cuadro de Jesús con una oveja, y ahorita vamos a hablar, como en los hombros, ahorita vamos a hablar más adelante al respecto. Pero me causa la curiosidad que en el versículo 11 va a decir: yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Pero el asalariado que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ojo con esto, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presas de ella y las dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre, yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, también a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Palabra de Dios. Bien, estamos viendo la analogía del pastor, las ovejas, el rebaño, la puerta del redil, que el que no entra por la puerta es un ladrón, es un salteador, que las ovejas conocen la voz de su pastor
Y en fin, toda esta claridad donde está constantemente hablando como de forma simbólica que Él es un pastor y que nosotros somos las ovejas. Por eso el título de esta enseñanza, Hechos para tener un pastor. Ahora bien, cuando Él dice yo soy, recordemos esa parte del yo soy, cuando Dios envía a Moisés ante el faraón y le dice, si me preguntan quién eres tú, ¿qué responderé? Dile que ¿qué? Que yo soy. Ese yo soy es un título que representa a Dios, tanto así que Jesús, hay gente que dice, no, que Jesús no es Dios, que esto, lo otro. Hay una confusión cuando en la misma escritura hay una parte en un diálogo con los fariseos donde dice, puesto que Abraham, Isaac y Jacob quisieron haber visto este momento que ustedes están contemplando, puesto yo soy. Jesús lo que le está diciendo a ellos, yo soy Dios. Y por eso es que lo tratan de matar y dice, siendo hombre se asemeja a Dios. Y entonces Jesús le responde con la escritura, no han leído en la escritura donde dice que somos como dioses y en fin entran en un diálogo. Pero es interesante ver cómo ese yo soy va a aparecer muchas veces en la escritura. Y aquí vuelve a aparecer, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Ahora bien, aquí aparece una palabra muy hermosa que en el griego, en la expresión ese yo soy el buen pastor es ego eimi o poem o kalos. Ese kalos es súper interesante porque se traduce y se ha traducido solo como buen o como bueno. Pero la carga semántica de esta palabra es mucho más amplia que solo decir es bueno. Cuando tú vas al griego y miras la raíz de esa palabra, te encuentras que no solamente es bueno, sino que también se puede traducir como noble, se puede traducir como hermoso, como excelente y digno de admiración. Jesús lo que está diciendo en ese momento, yo no solamente soy bueno, sino que soy digno de admiración por ser pastor, que yo soy excelente pastor. No está diciendo solamente soy un buen pastor, sino toda la carga semántica que esta palabra implica, diciendo que todo esto lo hace en pos de sus ovejas. Ahora bien, Jesús no solamente está hablando de su buen trabajo, es que yo soy buen pastor porque hago un buen trabajo, no. Él está hablando que Él es el buen pastor porque Él entrega la vida por sus ovejas. Ahora bien, Él está adelantando lo que va a ocurrir en la cruz del Calvario. Nadie me quita la vida, soy yo quien la entrega y la entrego por mi pueblo, por el mundo, mi sangre para la redención de la nueva alianza. Ahora bien, yo soy el buen pastor, verdadero, noble, excelente, el pastor que corresponde al plan y al corazón de Dios. Pero ahora bien, la pregunta que yo me hago, porque hemos hablado del buen pastor, las ovejas, el redil, etcétera, etcétera, la pregunta que yo me hago, y es lo que me suscita a mí en un momento determinado, y es lo que las personas cuando yo hablo con ellas les digo, cuando lea la escritura, no la lea de corrido, trate de interiorizar qué quiere decir. Y ojo la pregunta que te voy a hacer, porque yo me la he cuestionado durante mucho tiempo, y de ahí es donde nace esta enseñanza, y es, ¿por qué Jesús nos compara con las ovejas? ¿Por qué Jesús no dijo, yo soy el pastor y ustedes los camellos? O yo soy el buen pastor y ustedes son los leones. O ustedes son, yo soy el buen pastor y ustedes son, qué sé yo, un toro. O los pollitos, o son la gallina. ¿Por qué habla de ovejas? ¿Por qué específicamente está hablando del animal oveja? ¿Por qué no habló de camellos? ¿Por qué no habló, yo soy el buen pastor y ustedes los burros? Bueno, aunque hay unos dentro de la comunidad, pero no, mentira. No, mentira. O ¿por qué no somos cerdos? Jesús está hablando de ovejas. Y la escritura va a insistir desde el inicio de la escritura hasta el final, porque incluso hasta en el Apocalipsis va a aparecer las ovejas. Entonces miren lo curioso, la pregunta es ¿por qué? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar por qué nos llamó ovejas? Seguramente por lo mansas. Por lo mansas. Vamos a ver qué tan cierto es que son mansas. Y ahí hay que entrar a lo que empezó acá nuestro querido hermano a hablar, y hay que mirar las características de una oveja. ¿Qué características tienen las ovejas? Primero empecemos con lo que ustedes piensan y luego yo le doy la explicación en torno a lo que Jesús quiso decir con este tema. Las ovejas se ven mansas. Se ven mansas, ¿qué más? Dóciles, Viables, dóciles, ¿se dejan qué? Se dejan guiar, ¿qué más? Se tiran por donde quieran. Se tiran por donde quieran, ¿qué más? ¿Qué más? A ver.
y por donde va el otro. que hay unas que se descarrían. Todo eso hace parte. Bien, vamos a entrar en esta parte importante de entender las características que las ovejas tienen. Lo primero que quiero que entiendas es que Dios no ha dejado de hablarle al hombre. Si bien es cierto que en Antiguo Testamento vamos a encontrar una relación un poco donde Dios sí hablase de una manera un poco más directa, como lo hacía con Josué, como lo hacía con Moisés, que podían ver incluso en algunos momentos cara a cara y escuchar la voz audible de Dios. En algunos casos hoy en día logra suceder, sin embargo, ya no es tan común como en el Antiguo Testamento. Hoy en día vea aquí la importancia de tener Espíritu Santo de Dios, quien es quien nos va a revelar, dice la Escritura, lo que Dios quiere para con nosotros. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, lo que quiero que entendamos es que la Escritura va a decir que en toda la forma en como lo está hablando esta parte del texto es que Jesús habla en el contexto de las personas de aquel momento para que pudiesen entenderle. Esto lo vamos a ver a lo largo de toda la Escritura, donde el mismo Dios en algún momento determinado le habla a su pueblo conforme al contexto en el que éste se ha encontrado. Cuando salen de Egipto va a suceder ciertas cosas, como por ejemplo cuando construyen la serpiente, cuando éstas eran mordidos el pueblo por las serpientes para que cuando miraran la serpiente de bronce no murieran. Lo mismo Jesús va a seguir hablando en ese contexto determinado en la parte de comprender y entenderlo para que ellos pudieran entender en ese mismo lenguaje, dado que para ellos era muy familiarizado la temática de lo que estaban viviendo en este momento. ¿De acuerdo? Ahora bien, empecemos con las características de las ovejas. ¿De acuerdo? Ahora bien, esas características de las ovejas, la primera característica que vamos a tener es: las ovejas necesitan un pastor. ¿Las ovejas qué? Las ovejas, ¿qué? Dígale al que está a la derecha y a la izquierda, las ovejas necesitan un pastor. Las ovejas necesitan un pastor. Ok. Cuando una oveja se encuentra aislada, se vuelve vulnerable. ¿Cuáles de las características que usted ha visto cuando ha visto ovejas? ¿Las ha visto solas o las ven qué? En grupos, en rebaños. Las ovejas tienen una característica en la que Dios les hizo, donde constantemente se mantienen en rebaño. Dado que si una oveja está sola, apartada del rebaño, se vuelve vulnerable. Por lo tanto, cuando tú vas a mirar el contexto de la oveja, estas necesitan esa dirección por parte del pastor para llevarla a un lugar donde conseguir alimento, un bebedero, un lugar de reposo. Por eso va a decir el Salmo 23, David, ¿por qué lo va a escribir? Y David lo va a decir claramente: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Ahora estás entendiendo por qué lo está diciendo. Porque David está hablando de una realidad que, siendo él pastor, porque recordemos que David fue pastor de ovejas, y David daba la vida por sus ovejas, al punto que, si tú has leído los textos bíblicos, te has dado cuenta que David se va a enfrentar incluso hasta con un león para defender a sus ovejas. David amaba a sus ovejas, y sus ovejas amaban a David, porque David incluso va a conocer el nombre de cada una de ellas. Y aquí es donde vamos a encontrar también el texto cuando Jesús va a decir: ¿quién de ustedes, teniendo un rebaño de 100 ovejas, se le pierde una y no deja las 99 por ir a buscar la que se le ha perdido? Todo esto tiene un trasfondo espiritual muy poderoso. Entonces, al tener en cuenta que las ovejas necesitan un pastor, es porque cuando éstas se llegan a alejar, van a perder la parte de ser guiadas al alimento, al agua, al descanso, a la protección, y al estar solas, ojo con esto, se siente amenazada y entran en pánico. ¿En qué entran? Entonces, una oveja sola es indefensa, pero en manada, cuando las tienen cerca, ellas se pueden defender. Al estar sola, se desorienta por el miedo y empieza a correr sin rumbo fijo, al punto de empezar a lo que se conoce como
desesperada el babrear, que empiezan, ve, ve, como tratando de que otra le responda por allá, ve por acá, ve por aquí. Desorientada. Entonces lo primero es que cuando la oveja se aleja del rebaño y del pastor, se desorienta, se pierde. Entonces la primera característica es que la oveja sí necesita constantemente de un pastor. Segundo, la oveja se puede perder. Y se había creído por muchos años que la oveja no tenía sentido de orientación o que su sentido de orientación era limitado, y eso se creyó por mucho tiempo. Sin embargo, los estudios recientes o los que han estado estudiando estos animales han descubierto que lo que llega a ocurrir es que cuando la oveja se va alejando progresivamente del rebaño, es decir, empieza un pasto por aquí, le llamó la atención la mariposita, vio por allá un rayito de luz, vio de pronto por allá un cosito de agua, se fue alejando y todo lo demás, y cuando de pronto volteó a ver, ¿y dónde está el pastor y dónde está el rebaño? Entra en el pánico que te había dicho, y al entrar en pánico se desorienta, y por eso es que a veces han visto el comportamiento que la oveja queda como pan de cojo, corriendo como loca de un lado para otro. Entonces llega a suceder incluso que aunque tú el pastor haya llevado la oveja del redil al campo a que coma 1 y 1000 veces durante X cantidad de veces al año por tantos años, en el momento que esta oveja se separe del redil, aunque esté en el mismo camino, se va a perder, porque entra en el pánico de sentir, soy presa fácil y me pueden comer. Entonces, cuando se alejan del pastor, lo que llega a suceder es que corre el riesgo de perderse. De hecho, hay la historia en Nueva Zelanda basada en la vida real de una oveja llamada Shrek, como el de la película. Se perdió en 1998. ¿En qué año se perdió? La encontraron en 2004 viva. Pero cuando la encontraron, estaban sorprendidos porque una de las cosas que hace el pastor con la oveja es que cuidarla. Y cuidarla implica cortarle la lana, estar pendiente de que tenga su alimentación, y habían dado por muerta a la oveja. De hecho, cuando tú ves la foto te echas a reír porque la oveja tiene tanta lana que parece una vaca y no ve porque le tapa la cara. Cuando rasuraron a la oveja, tuvieron que 20 hombres cargar la lana de lo pesada que era. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta oveja corrió con la suerte de que no murió, pero el riesgo es grandísimo. Primero, supongamos que el primer gran riesgo es que sea devorada por un animal feroz. El segundo riesgo, el que al no tener el cuidado, si llegase a caerse, golpearse, ¿quién la va a curar? El tercero es, por ejemplo, el caso de la lana. Se vuelve pesada. Ya incluso en los videos y las cosas, la oveja ya no podía casi caminar parecía una vaca completa. Entonces mire lo interesante de que la oveja cuando se pierde está en un grado altísimo de vulnerabilidad. Y al desorientarse va a perder el camino, de volver a su redil y de no encontrar a su pastor. Ahora bien, ahí hago un paréntesis y ahí es donde aparecen las famosas ovejas ermitañas. ¿Se ha escuchado esa? Esas son las típicas ovejas que está el redil aquí y ella está allá. Ella está en un lugar, o sea, estoy pero no estoy. Yo me hago por acá, ustedes quédense allá y ninguna se me acerque. Y esa es la típica oveja que aunque esté el redil ahí todo, ella es la que se quiere montar encima de la roca, la que se quiere encaramar en el árbol, la que se quiere montar por allá en yo no sé dónde, la que si hay un risco, ella es la que se va a asomar a ver qué tan grande es el risco, pero mírenme y no me toquen. Por eso hay lugares donde tú ves ovejas que tú dices, ¿cómo llegó allá? No entiendo. Y les gusta vivir así, pero aunque sean ermitañas, requieren de cuidado, ¿de acuerdo? No sé qué tanto parecido hay así como en las comunidades. Toda comunidad, como en esta, eso no pasa aquí, pero toda comunidad que se respete hay una ovejita dentro de la comunidad que es ermitaña. Ella está, pero no está, y es la que se sienta por allá lejos de todo el mundo, que nadie me mire, nadie me toque, nadie me diga nada, pero va a la comunidad. Entonces mira lo interesante que ya tenemos, que la oveja necesita pastor, que la oveja puede perderse
Y aquí viene algo interesante, y es que otra de las características, y lo insiste la Escritura, y es porque es una realidad que ellos vivían, sobre todo David, Jesús, que conocía ese contexto, y es que las ovejas conocen la voz del pastor. Las ovejas, cuando son criadas por el pastor, son pastoreadas por el pastor, cuando muestran amor el pastor hacia ellas, ellas aprenden a reconocer la voz. Por eso Jesús va a decir: yo soy el buen pastor. Y en el texto hay una parte donde dice: y ellas conocen mi voz. Pero aquellos que han venido a suplantar, a robar, a meterse por... ellos no conocen la voz del pastor. Y por ahí decían: es que son dóciles. Pues resulta, vamos a ver qué tan cierto es que sean dóciles. Porque una oveja que no reconoce la voz de su pastor, lo primero que va a hacer es aislarse. Y lo segundo, donde se empieza a sentir amenazada, entra en el mecanismo de defensa. Ahora, ellas no tienen unas garras, no tienen colmillos para poderse defender. Ahora vamos a mirar qué utilizan ellos. Entonces, por lo tanto, la oveja reconoce a la voz del pastor. Y esto es fundamental en el capítulo de Juan, capítulo 10, que estamos viendo. Entonces, yo las conozco y ellas me siguen. La oveja, escuchen esto, la oveja no necesita ver permanente al pastor. Solo con escuchar su voz ya sabe dónde está. Ellas pueden estar en un campo grande y cuando el pastor hace el sonido determinado, la llama por el nombre, automáticamente la oveja, sin mirarlo, sabe a dónde llegar, porque reconoce su voz. Otra característica, y esta me parece súper bonita, y es que no sé si alguna vez usted había escuchado, eso tiene que ver mucho con el tiempo de Jesús, los famosos pastores beduinos. ¿Se había escuchado alguna vez eso? ¿O nunca había escuchado esa palabra? Los pastores beduinos son aquellos pastores que no tienen un lugar de asentamiento fijo. Son aquellos pastores que vivían como nómadas en el desierto y que lo que ellos tenían constantemente eran las ovejas. Podemos decir hasta cierto punto que algunos de los grandes hombres del Antiguo Testamento se volvieron un tipo de nómada, que iban de ciudad en ciudad, iban a un lugar determinado, pero se quedaban y después se devolvían para otro y se llevaban sus esposas, sus hijos, sus criados, las personas que estaban a su cargo y sus rebaños. Ahora bien, esos pastores beduinos aún existen, viven en el desierto, no tienen una casa fija, pero tienen un rebaño y para donde ellos van, las ovejas les siguen. Ahora bien, estando en un lugar como el desierto, el cuidado de las ovejas se vuelve un poco más complejo. Y hay una historia, y cuéntales la enseñanza o la historia de esa enseñanza del desierto, se le conoce así, que cuando una oveja se vuelve necia y constantemente se está alejando del rebaño, ya veíamos que puede pasar. Si la oveja se aleja y queda solita, queda vulnerable, ¿qué le puede pasar? Que se la ¿qué? Que se la devoren. Entonces esta historia lo que cuenta es que una vez colocándose seguidamente en peligro de caer por precipicios, ser mordida por un animal, devorada por una bestia, en fin, el pastor, va a decir esta historia, los beduinos, tiene que tomar una dolorosa decisión, y es que cuando esta actitud o comportamiento de esa oveja necia se vuelve repetitivo, pasa una, se la pasa dos, la tercera ya como que, hey, me toca ver qué voy a hacer contigo porque no puedo andar abandonando a las otras por irte a buscar a ti. Ya cuando van como 3 o 4, le toca tomar una decisión bien difícil y es quebrarle una de las patas traseras a la oveja. Luego de quebrársela, la cura, la entablilla y adivinen qué hace con la oveja. Sigue caminando, pero como la oveja no puede caminar. Y ahí es donde viene la foto de Jesús con la oveja en el cuello. Cuando todo ese tiempo de recuperación, el pastor está 24/7 con ella. Siente sus latidos, siente su calor corporal, la tiene que alimentar, la tiene que curar y pasado el tiempo de recuperación, ya se acostumbró tanto a su pastor que se vuelve la oveja más fiel del rebaño. Y es como un perrito, para donde va, ella va detrás de él. Ya no se vuelve a escapar del rebaño. Entonces, la fractura deliberada, esa parte le va a ayudar a ese cuidado constante y cambia la relación con su pastor.
Por lo tanto, esa sanidad se vuelve finalmente en lealtad y nunca más se vuelve a separar. ¿Alguna vez has escuchado esa historia? Ok, hoy aprendió algo nuevo. Y ahora sí entremos. Las ovejas que pelean entre sí. Es que la oveja es mansa, que la oveja es dócil, que a simple vista sí. Pero resulta que antes de entrar a esta parte de pelear, vamos a ver qué tan cierto es. Los estudios, ahorita le mostraba el video a mi hijo. Yo no sé si usted sabía, pero la oveja es el único animal que Dios la dotó con doble cráneo encefálico. ¿Qué significa eso? Que tiene, como quien dice, dos cráneos. Y dentro de los dos cráneos se forma como un tipo de amortiguador. Usted ha visto las ovejas que cogen y se pegan así de frente con la... hace cabezazos. Resulta que la oveja no es tan mansita como usted cree. Hay veces que cuando se sienten amenazadas, atacan y tiran a pegarle, por ejemplo, al pastor que no conocen en la rodilla o en la pierna, y a otros animales a pegarle de frente con la cabeza. Resulta que esa parte, te lo voy a leer específicamente, las características, dice, la anatomía del cráneo está hecha para impactar. ¿Qué significa esto? El cráneo, Dios le creó el cráneo como un casco blindado. Hágase de cuenta que usted se pusiera un casco, pero que es blindado y que es a prueba de bala y que es una cosa redura y usted viviera con eso puesto en la cabeza. ¿Qué pasa? Ellas poseen, anatómicamente hablando, dos capas óseas. O sea, tienen doble hueso. ¿Y qué sucede? Esa estructura forma un panal que se vuelve como un amortiguador que absorbe el golpe. Por eso cuando ellas se estrellan tan duro, se paran como si nada. Pero resulta que aquí viene lo interesante, y es que esas suturas craneales flexibles que tiene internamente, cuando van a embestir para pelear territorio, porque se pelean entre sí, porque se sienten amenazadas, por lo que sea, ellas al momento, si usted ve un video, ellas empiezan a echar rever y se van de para atrás y se quedan viendo a lo que van a embestir, y la otra hace lo mismo. Y parece que dijeran 1, 2, 3 y salen las dos corriendo a todas y ¡pum! Se meten. Si tú miras el video te vas a dar cuenta que ellas colocan la cabeza de tal manera que hacen una alineación perfecta con la columna vertebral y disparan escucha lo que te voy a decir, disparan una onda de choque de hasta 900 kilos de fuerza. ¿Sabes lo que eso significa? Hazte de cuenta que tú fueras en un carro a 36 kilómetros por hora o que tuvieras la capacidad de correr 22 millas por hora y te estrellaras de cabeza contra una pared de concreto. ¿Qué te va a pasar? Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ello la luz. Pero te matas. Te matas. Por lo menos vas a tener una ruptura cranioencefálica ni la tenaz. Y el cerebro se te va a hinchar y lo más probable es que te mueras. Por lo tanto, ojo con esto. Hay videos, y se lo mostraba ahorita a mi hijo, donde empieza un toro y una vaca a molestar a una oveja y terminan haciendo este jueguito de chocarse. ¿Adivinen quién ganó? La oveja. Aunque la vaca y el toro tienen parte corporal, su forma de defenderse es embestir o cornear, pero su cráneo no está diseñado para chocar. Tan es así que hay videos registrados que al hacer el golpe que te estoy hablando, al instante la vaca y el toro caen muertos. Los matan, porque es tan duro el golpe que revientan toda la parte cervical y hasta ahí llegó la vaca. Tenemos asado gratis. Ahorita le mostraba el video y me dijo, no, es un toro le gana. Y le mostré el video del toro peleando con la oveja hasta que se metió de la forma que y suena el ¡prac! Y la vaca ¡prac! Y ahí quedó y la ovejita se paró como si nada y siguió caminando. Entonces tan dóciles no son. Si tú te la buscas, prepárate y donde te conecte con la cabeza, literalmente te puede fracturar una pierna o te puede sacar la cadera y te puede dejar incluso en un mal golpe hasta inválido. O sea que mansas del todo no son. Pero fíjate lo interesante, ellas sí se pelean entre sí y como tienen esa contextura y están diseñadas anatómicamente, no les pasa nada. Pero miren lo bonito de esto. ¿Qué utiliza el pastor
En aquel entonces, hoy en día se utilizan otro tipo de cosas. Pero la misma naturaleza está tan dotada y Dios le enseñó al hombre tantas cosas que cuando las ovejas peleaban entre sí, el pastor, para evitar que se pelearan, untaban aceite de oliva en toda su cabeza para que cuando tratasen de chocar patinaran. Y llegó un momento que cuando no sienten el golpe se frustran las ovejas. Ellas están acostumbradas a sentir el tac y al hacer una y dos y ya la segunda no se dieron, como que ay, ya no vale la pena. Y se van y dejan de pelear. En el caso de las hembras, que pasa algo similar, en tiempo de apareamiento, que hay esas peleas entre las mujeres, como eso nunca pasa entre las mujeres, pero que a veces se agarran y pelean y discuten, para que no se muerdan y se hagan daño y se choquen, igual manera el pastor unta aceite sobre su cabeza y el olor del aceite mata la feromona o mezcla la feromona como cuando a la mujer le viene el periodo y por ende al no haber en el ambiente el olor dejan de pelear. Miren lo interesante de eso. Ahora, existe una cosa que se llama el mal de las moscas. ¿Alguna vez has escuchado eso? Eso es lo que la ciencia llama el Ostrius ovis. ¿Qué significa esto? Resulta que hay una mosca específica que se le da por perseguir a la oveja. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en el campo y usted se da cuenta que la vaca todo el tiempo está pastando con la cola a las moscas. Esas moscas son las que te estoy hablando. Hay unas específicamente que se van detrás de las ovejas. Por donde va la oveja, va la bendita mosca. Y esa mosca tiene un problema serio y es que se para en la cabeza de la oveja, baja por la lana y cuando llega a la nariz deposita las larvas. Y esas larvas se le meten en la nariz, se le van hasta la parte interna de la mucosa y empieza infecciones, sienten dolor de cabeza y por eso hay veces que tú ves a la oveja como si tuviera alergia. Y lo que está tratando es de sacarse la larva. Y hay veces, y ahí es donde viene la mala expresión de las cabras locas, que es que, o el mal de las cabras o de las ovejas locas. A veces es tanto el desespero que se revuelcan en el piso como si estuvieran locas. De ahí es donde viene esa expresión. Entonces, fíjense lo interesante. Al entrar en esos ceros paranasales, ¿sí?, causa esa molestia, irritación, mucosidad y dolor de cabeza. La forma, escucha esto, en cómo el pastor evita que eso pase, adivinen cómo es. Unge nuevamente bastante aceite de oliva en su cabeza, para que cuando la mosca se pare, se pega en el aceite, se desliza y ya no tiene dónde colocar el huevo. Ahora mira lo interesante de esto. Tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto? Ojo con lo que te voy a explicar. La gran conclusión de este punto, para ya entrar a la siguiente parte y finalizar y hacer la oración, es, por esto específicamente, quizás una que otra cosa, pero creo que esto es lo más relevante, es que Jesús nos comparó con ovejas. ¿Por qué? Primero, tú y yo necesitamos un pastor, como las ovejas. Porque hay momentos en nuestra vida donde creemos que podemos vivir la vida sin Dios, o que creemos que podemos hacer las cosas a nuestra manera, o que aunque decimos que creemos en Dios, vivimos una doble vida. Y llega el momento que cuando nos hemos ido poco a poco alejándonos de Dios y llevar esa vida en desorden, decimos, necesito a alguien que me guíe. Te das cuenta que fuiste creado para tener un pastor, que tú solo por más que lo intentes, pasarán 1, 10, 15, 20, 30 años, algunos serán un poco más tercos de entenderlo al final de su vida, pero al fin de cuentas te darás cuenta que tú solo y que tú como criatura de Dios fuiste llamado como una oveja porque necesitamos el pastor que nos cuide, que nos sane, que nos proteja, que nos dé alimento. Y es ahí por qué Él se quedó en la Eucaristía. Es ahí el por qué Él está para decir, yo sano el del corazón quebrantado. Venga a mí el que está sediento, el que está cansado, el que está agobiado, porque Él te está llamando. Ese llamado de ven a mí es diciéndoselo a la oveja. Por eso Él dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Pero el que no está en conexión con Dios no entiende nada de lo que estoy diciendo.
Por lo tanto, somos propensos a perdernos. ¿Quién de los que está aquí se ha perdido en algún momento en la vida? Que siente que yo, Dios mío, no sé ni por dónde voy. Me siento, no sé, le perdí el sentido a la vida. ¿Y qué pasó? Esto no fue de la noche a la mañana. Esto no fue porque un día te levantaste y dijiste, hoy voy a sentirme perdido. Eso no ocurre así. O a alguno le ha pasado así que un día se levantó y dijo, ay, hoy me quiero perder. Y fui y me perdí. No, eso no pasa así. Sigilosamente, paso a paso, como la oveja que se quiere sentir rebelde, se va alejando de Dios. Ay, este viernes no voy al grupo, mejor voy el otro viernes. Y llega el otro viernes, ay, es que estoy cansado. Eso no pasa nada, el otro voy. Y cuando vienes a ver, pasó un mes, 2 meses, 3 meses y no volviste al grupo. Ay, tengo como sueño, voy a hacer el rosario acostado. Por la señal de la Santa. Y ahí quedó el rosario. Ay, es que estoy ocupado. Ahorita más tarde ay, es que llegué cansado. Mañana lo hago en la mañana y cuando vienes a ver, paso a paso, dejaste de orar, dejaste de asistir a la Eucaristía, dejaste los sacramentos y cuando viniste a ver, completamente alejado de Dios. Por lo tanto, somos propensos a perdernos. Y llega el punto donde decimos, ¿cómo llegué aquí? ¿Qué pasó? Y fue gota tras gota lo que nos fue alejando de Dios. Por lo tanto, también podemos dejar de reconocer su voz. ¿Quiénes de los que está aquí siente que a veces Dios no le habla? O que a veces dice, Señor, quiero entenderte, no te escucho. No sé qué hacer, tengo que tomar una decisión de vida importante. O estoy pasando por esta situación y siento que sí, que no, pero ¿qué hago? Háblame, dime. Y uno ora y siente ahí el sonidito del aire o el grillito. No me habla, me dejó de hablar. ¿Qué pasa con esto? El problema hoy en día de muchos cristianos no es que Dios te haya dejado de hablar, y te lo decía al principio. Él ha cambiado su forma de hacerlo, pero sigue hablando. El problema es que vivimos rodeados de muchas voces que nos alejan de Él. El problema es que vivimos en un mundo lleno de tanto ruido. El ruido de lo económico, el ruido del yo quiero sentirme amado, el ruido de yo no valgo tanto, el ruido de, ay, es que yo no sé, yo no nací para amar, nadie nació para mí, y todas estas canciones, en fin, y el ruido de ay, quiero ser próspero y quiero esto. Y cuando volteamos a ver, estamos en tanto ruido que ya no escuchamos la voz de Dios. Y no es que Dios te dejó de hablar, porque en ese pasito a pasito también, ¿cuántos de ustedes leen la Biblia todos los días? Ojo, y no es solo leerla, sino meditarla, profundizarla como lo estamos haciendo ahora. El Señor es mi pastor. ¿Qué significa que sea mi pastor? El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la protección del Omnipotente. ¿Qué es morar? ¿Cómo se mora en la presencia de Dios? Dios nos habla también por su Escritura. Entonces veamos qué tan interesante es que estamos tan llenos de ruido y de voces del mundo que ya poco reconocemos la de Él. Al punto que, Señor, me siento confundido, me siento confundida. Ya no sé si lo que estoy sintiendo en mi corazón proviene de mis deseos o es que tú me estás hablando a mí. ¿A quién le ha pasado eso? A mí me ha pasado. ¿A nadie más le ha pasado? Uy, ¿cómo? Para que me diga, para que me enseñe, a ver. ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? Pregúntale al que está a la derecha si le ha pasado o no le ha pasado. Ermitañas requieren de cuidado, ¿de acuerdo? No sé qué tanto parecido hay así como en las comunidades. Toda comunidad, como en esta, eso no pasa aquí, pero toda comunidad que se respete hay una ovejita dentro de la comunidad que es ermitaña. Ella está, pero no está, y es la que se sienta por allá lejos de todo el mundo, que nadie me mire, nadie me toque, nadie me diga nada, pero va a la comunidad. Entonces mira lo interesante que ya tenemos, que la oveja necesita pastor, que la oveja puede perderse
Y aquí viene algo interesante, y es que otra de las características, y lo insiste la Escritura, y es porque es una realidad que ellos vivían, sobre todo David, Jesús, que conocía ese contexto, y es que las ovejas conocen la voz del pastor. Las ovejas, cuando son criadas por el pastor, son pastoreadas por el pastor, cuando muestran amor el pastor hacia ellas aprenden a reconocer la voz. Por eso Jesús va a decir: yo soy el buen pastor. Y en el texto hay una parte donde dice: y ellas conocen mi voz. Pero aquellos que han venido a suplantar, a robar, a meterse por... ellos no conocen la voz del pastor. Y por ahí decían: es que son dóciles. Pues resulta, vamos a ver qué tan cierto es que sean dóciles. Porque una oveja que no reconoce la voz de su pastor, lo primero que va a hacer es aislarse. Y lo segundo, donde se empieza a sentir amenazada, entra en el mecanismo de defensa. Ahora, ellas no tienen unas garras, no tienen colmillos para poderse defender. Ahora vamos a mirar qué utilizan ellos. Entonces, por lo tanto, la oveja reconoce a la voz del pastor. Y esto es fundamental en el capítulo de Juan, capítulo 10, que estamos viendo. Entonces, yo las conozco y ellas me siguen. La oveja, escuchen esto, la oveja no necesita ver permanente al pastor. Solo con escuchar su voz ya sabe dónde está. Ella puede estar en un campo grande y cuando el pastor hace el sonido determinado, la llama por el nombre, automáticamente la oveja, sin mirarlo, sabe a dónde llegar, porque reconoce su voz. Otra característica, y esta me parece súper bonita, y es que no sé si alguna vez usted había escuchado, eso tiene que ver mucho con el tiempo de Jesús, los famosos pastores beduinos. ¿Se había escuchado alguna vez eso? ¿O nunca había escuchado esa palabra? Los pastores beduinos son aquellos pastores que no tienen un lugar de asentamiento fijo. Son aquellos pastores que vivían como nómadas en el desierto y que lo que ellos tenían constantemente eran las ovejas. Podemos decir hasta cierto punto que algunos de los grandes hombres del Antiguo Testamento se volvieron un tipo de nómada, que iban de ciudad en ciudad, iban a un lugar determinado, pero se quedaban y después se devolvían para otro y se llevaban sus esposas, sus hijos, sus criados, las personas que estaban a su cargo y sus rebaños. Ahora bien, esos pastores beduinos aún existen, viven en el desierto, no tienen una casa fija, pero tienen un rebaño y para donde ellos van, las ovejas les siguen. Ahora bien, estando en un lugar como el desierto, el cuidado de las ovejas se vuelve un poco más complejo. Y hay una historia, y cuéntales la enseñanza o la historia de esa enseñanza del desierto, se le conoce así, que cuando una oveja se vuelve necia y constantemente se está alejando del rebaño, ya veíamos que puede pasar. Si la oveja se aleja y queda solita, queda vulnerable, ¿qué le puede pasar? ¿Que se la qué? Que se la devoren. Entonces esta historia lo que cuenta es que una vez colocándose seguidamente en peligro de caer por precipicios, ser mordida por un animal, devorada por una bestia, en fin, el pastor, va a decir esta historia, los beduinos, tiene que tomar una dolorosa decisión, y es que cuando esta actitud o comportamiento de esa oveja necia se vuelve repetitivo, pasa una, se la pasa dos, la tercera ya como que, hey, me toca ver qué voy a hacer contigo porque no puedo andar abandonando a las otras por irte a buscar a ti. Ya cuando van como 3 o 4, le toca tomar una decisión bien difícil y es quebrarle una de las patas traseras a la oveja. Luego de quebrársela, la cura, la entablilla y adivinen qué hace con la oveja. Sigue caminando, pero como la oveja no puede caminar. Y ahí es donde viene la foto de Jesús con la oveja en el cuello. Cuando todo ese tiempo de recuperación, el pastor está 24/7 con ella. Siente sus latidos, siente su calor corporal, la tiene que alimentar, la tiene que curar y pasado el tiempo de recuperación, ya se acostumbró tanto a su pastor que se vuelve la oveja más fiel del rebaño. Y es como un perrito, para donde va, ella va detrás de él. Ya no se vuelve a escapar del rebaño. Entonces, la fractura deliberada, esa parte le va a ayudar a ese cuidado constante y cambia la relación con su pastor.
Por lo tanto, esa sanidad se vuelve finalmente en lealtad y nunca más se vuelve a separar. ¿Alguna vez has escuchado esa historia? Ok, hoy aprendió algo nuevo. Y ahora sí entremos. Las ovejas que pelean entre sí. Que la oveja es mansa, que la oveja es dócil, que a simple vista sí. Pero resulta que antes de entrar a esta parte de pelear, vamos a ver qué tan cierto de los estudios. Ahorita le mostraba el video a mi hijo. Yo no sé si usted sabía, pero la oveja es el único animal que Dios la dotó con doble cráneo encefálico. ¿Qué significa eso? Que tiene, como quien dice, dos cráneos. Y dentro de los dos cráneos se forma como un tipo de amortiguador. Usted ha visto las ovejas que cogen y se pegan así de frente con la... hace cabezazos. Resulta que la oveja no es tan mansita como usted cree. Hay veces que cuando se sienten amenazadas atacan y tiran a pegarle, por ejemplo, al pastor que no conocen en la rodilla o en la pierna y a otros animales a pegarle de frente con la cabeza. Resulta que esa parte, te lo voy a leer específicamente, las características, dice, la anatomía del cráneo está hecha para impactar. ¿Qué significa esto? El cráneo, Dios le creó el cráneo como un casco blindado. Hágase de cuenta que usted se pusiera un casco, pero que es blindado y que es a prueba de bala y que es una cosa redura y usted viviera con eso puesto en la cabeza. ¿Qué pasa? Ellas poseen, anatómicamente hablando, dos capas óseas. O sea, tienen doble hueso. ¿Y qué sucede? Esa estructura forma un panal que se vuelve como un amortiguador que absorbe el golpe. Por eso cuando ellas se estrellan tan duro, se paran como si nada. Pero resulta que aquí viene lo interesante. Y es que esas suturas craneales flexibles que tiene internamente, cuando van a embestir para pelear territorio, porque se pelean entre sí, porque se sienten amenazadas, por lo que sea, ellas al momento, si usted ve un video, ellas empiezan a echar rever y se van de para atrás y se quedan viendo a lo que van a embestir, la otra hace lo mismo. Y parece que dijeran 1, 2, 3 y salen las dos corriendo a todas y ¡pum! Se meten. Si tú miras el video te vas a dar cuenta que ellas colocan la cabeza de tal manera que hacen una alineación perfecta con la columna vertebral y disparan escucha lo que te voy a decir, disparan una onda de choque de hasta 900 kilos de fuerza. ¿Tú sabes lo que eso significa? Hazte de cuenta que tú fueras en un carro a 36 kilómetros por hora o que tuvieras la capacidad de correr 22 millas por hora y te estrellaras de cabeza contra una pared de concreto. ¿Qué te va a pasar? Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ello la luz. Pero te matas. Te matas. Por lo menos vas a tener una ruptura cranioencefálica ni la tenaz. Y el cerebro se te va a hinchar y lo más probable es que te mueras. Por lo tanto, ojo con esto. Hay videos, y se lo mostraba ahorita a mi hijo, donde empieza un toro y una vaca a molestar a una oveja y terminan haciendo este jueguito de chocarse. Adivinen quién ganó. La oveja. Aunque la vaca y el toro tienen parte corporal, su forma de defenderse es embestir o cornear, pero su cráneo no está diseñado para chocar. Tan es así que hay videos registrados que al hacer el golpe que te estoy hablando, al instante la vaca y el toro caen muertos. Los matan, porque es tan duro el golpe que revientan toda la parte cervical y hasta ahí llegó la vaca. Tenemos asado gratis. Ahorita le mostraba el video y me dijo, no, es un toro le gana. Y le mostré el video del toro peleando con la oveja hasta que se metió de la forma que y suena el ¡prac! Y la vaca y ahí quedó y la ovejita se paró como si nada y siguió caminando. Entonces tan dóciles no son. Si tú te la buscas, prepárate y donde te conecte con la cabeza, literalmente te puede fracturar una pierna o te puede sacar la cadera y te puede dejar incluso en un mal golpe hasta inválido. O sea que mansas del todo no son. Pero fíjate lo interesante, ellas sí se pelean entre sí y como tienen esa contextura y están diseñadas anatómicamente, no les pasa nada. Pero miren lo bonito de esto. ¿Qué utiliza el pastor
En aquel entonces, hoy en día se utilizan otro tipo de cosas. Pero la misma naturaleza está tan dotada y Dios le enseñó al hombre tantas cosas que cuando las ovejas peleaban entre sí, el pastor, para evitar que se pelearan, untaban aceite de oliva en toda su cabeza para que cuando tratasen de chocar patinaran. Y llega un momento que cuando no sienten el golpe se frustran las ovejas. Ellas están acostumbradas a sentir el tac y al hacer una y dos y ya la segunda no se dieron, como que ay, ya no vale la pena. Y se van y dejan de pelear. En el caso de las hembras, que pasa algo similar, en tiempo de apareamiento, que hay esas peleas entre las mujeres, como eso nunca pasa entre las mujeres, pero que a veces se agarran y pelean y discuten, para que no se muerdan y se hagan daño y se choquen, igual manera el pastor unta aceite sobre su cabeza y el olor del aceite mata la feromona o mezcla la feromona, como cuando a la mujer le viene el periodo, y por ende al no haber en el ambiente el olor, dejan de pelear. Miren lo interesante de eso. Ahora, existe una cosa que se llama el mal de las moscas. ¿Alguna vez has escuchado eso? Eso es lo que la ciencia llama el Ostrius ovis. ¿Qué significa esto? Resulta que hay una mosca específica que se le da por perseguir a la oveja. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en el campo y usted se da cuenta que la vaca todo el tiempo está pastando con la cola a las moscas. Esas moscas son las que te estoy hablando. Hay unas específicamente que se van detrás de las ovejas. Para donde va la oveja, va la bendita mosca. Y esa mosca tiene un problema serio y es que se para en la cabeza de la oveja, baja por la lana y cuando llega a la nariz deposita las larvas. Y esas larvas se le meten en la nariz, se le van hasta la parte interna de la mucosa y empieza infecciones, sienten dolor de cabeza y por eso hay veces que tú ves a la oveja como si tuviera alergia. Y lo que está tratando es de sacarse la larva. Y hay veces, y ahí es donde viene la mala expresión de las cabras locas, que es que, o el mal de las cabras o de las ovejas locas. A veces es tanto el desespero que se revuelcan en el piso como si estuvieran locas. De ahí es donde viene esa expresión. Entonces, fíjense lo interesante. Al entrar en esos ceros paranasales, ¿sí?, causa esa molestia, irritación, mucosidad y dolor de cabeza. La forma, escucha esto, en cómo el pastor evita que eso pase, adivinen cómo es. Unge nuevamente bastante aceite de oliva en su cabeza, para que cuando la mosca se pare, se pega en el aceite, se desliza y ya no tiene dónde colocar el huevo. Ahora mira lo interesante de esto. Tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto? Ojo con lo que te voy a explicar. La gran conclusión de este punto, para ya entrar a la siguiente parte y finalizar y hacer la oración, es, por esto específicamente, quizás una que otra cosa, pero creo que esto es lo más relevante, es que Jesús nos comparó con ovejas. ¿Por qué? Primero, tú y yo necesitamos un pastor, como las ovejas. Porque hay momentos en nuestra vida donde creemos que podemos vivir la vida sin Dios, o que creemos que podemos hacer las cosas a nuestra manera, o que aunque decimos que creemos en Dios, vivimos una doble vida. Y llega el momento que cuando nos hemos ido poco a poco alejándonos de Dios y llevar esa vida en desorden, decimos, necesito a alguien que me guíe. Te das cuenta que fuiste creado para tener un pastor. Que tú solo, por más que lo intentes, pasarán 1, 10, 15, 20, 30 años. Algunos serán un poco más tercos de entenderlo al final de su vida, pero al fin de cuentas te darás cuenta que tú solo y que tú como criatura de Dios fuiste llamado como una oveja porque necesitamos el pastor que nos cuide, que nos sane, que nos proteja, que nos dé alimento. Y es ahí por qué Él se quedó en la Eucaristía. Es ahí el por qué Él está para decir, yo sano el del corazón quebrantado. Venga a mí el que está sediento, el que está cansado, el que está agobiado, porque Él te está llamando. Ese llamado de ven a mí es diciéndoselo a la oveja. Por eso Él dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Pero el que no está en conexión con Dios no entiende nada de lo que estoy diciendo.
Por lo tanto, somos propensos a perdernos. ¿Quién de los que está aquí se ha perdido en algún momento en la vida? Que siente que Dios mío, no sé ni por dónde voy. Me siento, no sé, le perdí el sentido a la vida. ¿Y qué pasó? Esto no fue de la noche a la mañana. Esto no fue porque un día te levantaste y dijiste, hoy voy a sentirme perdido. Eso no ocurre así. O alguno le ha pasado así que un día se levantó y dijo, ay, hoy me quiero perder. Y fui y me perdí. No, eso no pasa así. Sigilosamente, paso a paso, como la oveja que se quiere sentir rebelde, se va alejando de Dios. Ay, este viernes no voy al grupo, mejor voy el otro viernes. Y llega el otro viernes, ay, es que estoy cansado. Eso no pasa nada, el otro voy. Y cuando vienes a ver, pasó un mes, 2 meses, 3 meses y no volviste al grupo. Ay, tengo como sueño, voy a hacer el rosario acostado. Por la señal de la Santa. Y ahí quedó el rosario. Ay, es que estoy ocupado. Ahorita más tarde ay, es que llegué cansado. Mañana lo hago en la mañana y cuando vienes a ver, paso a paso, dejaste de orar, dejaste de asistir a la Eucaristía, dejaste los sacramentos y cuando viniste a ver, completamente alejado de Dios. Por lo tanto, somos propensos a perdernos. Y llega el punto donde decimos, ¿cómo llegué aquí? ¿Qué pasó? Y fue gota tras gota lo que nos fue alejando de Dios. Por lo tanto, también podemos dejar de reconocer su voz. ¿Quiénes de los que está aquí siente que a veces Dios no le habla? O que a veces dice, Señor, quiero entenderte, no te escucho. No sé qué hacer, tengo que tomar una decisión de vida importante. O estoy pasando por esta situación y siento que sí, que no, pero ¿qué hago? Háblame, dime. Y uno ora y siente ahí el sonidito del aire o el grillito. Ese no me habla, me dejó de hablar. ¿Qué pasa con esto? El problema hoy en día de muchos cristianos no es que Dios te haya dejado de hablar, y te lo decía al principio. Él ha cambiado su forma de hacerlo, pero sigue hablando. El problema es que vivimos rodeados de muchas voces que nos alejan de Él. El problema es que vivimos en un mundo lleno de tanto ruido. El ruido de lo económico, el ruido del yo quiero sentirme amado, el ruido de yo no valgo tanto, el ruido de, ay, es que yo no sé, yo no nací para amar, nadie nació para mí, y todas estas canciones, en fin, y el ruido de ay, quiero ser próspero y quiero esto. Y cuando volteamos a ver, estamos en tanto ruido que ya no escuchamos la voz de Dios. Y no es que Dios te dejó de hablar, porque en ese pasito a pasito también, ¿cuántos de ustedes leen la Biblia todos los días? Ojo, y no es solo leerla, sino meditarla, profundizarla como lo estamos haciendo ahora. El Señor es mi pastor. ¿Qué significa que sea mi pastor? El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la protección del Omnipotente. ¿Qué es morar? ¿Cómo se mora en la presencia de Dios? Dios nos habla también por su Escritura. Entonces veamos qué tan interesante es que estamos tan llenos de ruido y de voces del mundo que ya poco reconocemos la de Él. Al punto que, Señor, me siento confundido, me siento confundida. Ya no sé si lo que estoy sintiendo en mi corazón proviene de mis deseos o es que tú me estás hablando a mí. ¿A quién le ha pasado eso? A mí me ha pasado. ¿A nadie más le ha pasado? Uy, ¿cómo? Para que me diga, para que me enseñe a ver. ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? Pregúntale al que está a la derecha si le ha pasado o no le ha pasado. Entonces, mira lo interesante de que al punto de que hay personas que llegan a su casa y lo primero que hacen es prender televisión o radio. Porque no saben estar en silencio. Les perturba el silencio. Y muchas veces Dios nos habla en el silencio. Necesitamos aprender a callarnos para escuchar su voz. Y una de las cosas en cómo empiezas a reconocer la voz del pastor es cuando te acercas a Él.
cuando día a día escuchas su palabra, cuando escuchas su voz. Tienes la Biblia, tienes la Eucaristía, tienes la misa, tienes la oración diaria. Y eso también nos lleva entonces a que muchas veces nos toca pasar como la paradoja del pastor beduino, que nos volvimos tan tercos a nuestra manera, que nos salimos una y otra vez del camino, que con un pie aquí y otro en el mundo, yo te amo, Señor, pero es que yo todavía manejo esto así. Señor, yo te amo, pero es que mi sexualidad la manejo yo. No, yo te amo, sí, pero ya de aquí para acá, eso lo hago yo. Tú no te metas ahí. Yo estoy con Dios, pero es que mi economía, es mi plata. Señor, yo estoy aquí, pero de pronto la persona no tiene el don de lengua, pero tiene una lengua que es un don. Y vivimos esa doble vida. ¿Qué termina pasando? Tarde que temprano pasa como aquella paradoja del pastor beduino. Al buen pastor le toca cogernos y quebrarnos algo en nuestra vida para recordarnos que sin Él no podemos vivir. Para recordarte, y muchas veces viviremos parte en nuestras vidas que necesitaremos todo el tiempo, al punto que San Pablo le va a decir, Señor, tengo este aguijón, quítalo. ¿Y qué le va a responder el Señor? ¿Qué le dijo el Señor a San Pablo? Solo mi gracia te basta. Pablo entendió que toda su vida viviría con ese aguijón, pero que solamente colocando ese aguijón en las manos de Dios, su gracia sería suficiente para llevarlo. Por eso Jesús va a decir, toma mi cruz, dame la tuya y sígueme, que mi carga es más ligera que la tuya. Por eso ahí Pablo también va a hablar la parte de decir, porque tu gracia, el abismo de mi miseria se volvió el abismo de tu misericordia. Miren, esto es tan real que en el Antiguo Testamento tenemos nuestros padres, como dicen los judíos, nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? ¿Qué le pasó a Jacob cuando va de retorno, cuando sale de la casa de Labán a escondidas? Cuando trabajó tantos años por Raquel, porque le metieron gato por liebre por Lía, y cuando después va entrando otra vez al pueblo donde era él y sale Saúl a su encuentro después de haberle robado su primogenitura y dice este man, me vienen a... Aquí llegué yo, viene con toda a matarme por haberme robado la primogenitura. Tienen ese encuentro y cuando hacen las paces, dicen no es necesario, Dios me ha bendecido, lo recibió con un abrazo, sanó esa etapa de su vida, pero en la noche, ¿qué ocurre en esa noche? Jacob, ¿qué le pasó esa noche? Después de ese momento en el que él había sanado ya lo de su hermano, se habían perdonado, se habían reconciliado y cada uno siguió su camino. No sabemos si se volvieron a ver, lo más seguro es que no. Pero ¿qué ocurre en ese instante, en esa noche? A Jacob, ¿qué le pasa? Se enfrenta con... ¿Ustedes que leen tanto la Biblia, señores? Se enfrenta con el ángel del Señor. Y dice que la batalla duró toda la noche. Y cuando estuvo en esa batalla, dice la Escritura que el ángel al ver que ya iba a amanecer, le dice, suéltame porque ya pronto va a amanecer. Y Jacob sigue peleando con él y dice, ¿quién eres tú? Y ahí viene y trata de soltarse y en el forcejeo al ver que no iba a poder con Jacob, dice que le disloca una parte del fémur de él. ¿Se puede imaginar el dolor que debió haber sentido ese hombre? Al punto que lo agarra y le dice, no te suelto hasta que me bendigas. Y le dice, ¿cómo te llamas? Jacob. A partir de ahora ya no te llamarás más Jacob. Tu nombre será Israel. Y ahí nace lo que hoy conocemos como el Estado de Israel. Pero Jacob cogió el resto de su vida, al punto que los judíos al sol de hoy, esa parte del carnero no se la comen por respeto a Jacob. No sé si usted sabía eso, pero eso hasta el sol de hoy sucede. Entonces miren todo lo interesante. Ahora viene esta parte y ya con esto entramos a la parte de ese cuidado y entramos a la oración. Y es
muchas veces solemos pelearnos. En las comunidades suele el que, ay, es que me cae mal, es que esto, que lo uno y lo otro. Y a veces los rumores y la habladuría, y las ovejas suelen pelearse entre sí con el rebaño. ¿Y qué utilizaba el pastor en aquel momento para evitar que pasara? Le ungía aceite. Pero también puede ocurrirnos, ojo con esto, bueno, ahorita digo esa parte más bien, el aceite. Y ahorita vamos a ver lo que representa el aceite. Entonces, una forma de evitar que estas rencillas, que estas peleas aparezcan en nuestros rebaños, en nuestra familia, en la comunidad, es el aceite. Y fíjense lo interesante, también el aceite era usado ¿para qué? Para cuando llegaba la ¿qué? La mosca. Y mira esto tan interesante. La variante de la palabra Baal, que fue la gran querella en el Antiguo Testamento del problema entre Dios con su pueblo en el territorio cananeo, era que el pueblo judío en su desobediencia, duro de cerviz, de corazón, terminaba adorando al Dios Baal una y otra vez. Y Dios cogía y volvían a Dios y después volvían a adorar otra vez a Baal y volvían otra vez a Baal. Resulta que la palabra o la variante de Baal es Baal Zebub, que es lo que posteriormente va a aparecer como el nombre de Belcebú, que Dios le ata y le reprenda, un demonio que aparece literalmente en la Biblia. Y se traduce literalmente el nombre como Baal, como señor, como rey y demás. Pero resulta que la palabra Baal en el hebreo también se traduce como mosca. Por lo tanto, la Escritura te está enseñando que Baal Zebub, que Dios le ata y le reprende, es el señor de las moscas. ¿Y qué era lo que hacía las moscas con las ovejas? ¿Le colocaba qué? La larva, la metía en la cabeza y la volvía loca. Lo que el Señor te está diciendo es, tú necesitas aceite para que en el ataque demoníaco espiritual que viene a tu vida no tenga el efecto que iba a tener. La mosca que representa incluso en las películas de miedo, de terror, usted se da cuenta, parecen moscas. Eso tiene una razón de ser. El día que usted ve una película de miedo por alguna razón y ve una mosca, ya saben que el demonio que le están mostrando en la película es Baal. Que Dios le ata y le reprende y no es cualquier cosita. Entonces mira cómo ahora la mosca va a representar a Satanás. Y Satanás va a ser de una otra manera igualito. Nuestra cabeza es como un nido. Satanás llega y pone el huevo. Y de ti depende empollarlo o dejar que el huevo se muera. Entonces, ¿por dónde es la primera parte que él te va a atacar? Pensamientos. Porque conquistado aquí, lo demás es ganancia. Tiene la batalla ganada. ¿Y dónde pierde usted la batalla diariamente si se pone a analizar? Empieza la loca de la casa. Ay, yo no sirvo, yo no valgo, es que esto, que lo otro, que yo no soy fea, que soy fea, que es que la otra es más bonita, que es que me quiero operar, que es que tengo el mondongo por aquí, que es que... que usted no sirve, que yo no valgo, que Dios no me ama, que yo... ¿O no? ¿O nada más me pasa a mí? Entonces, mi querido hermano, mira lo bello de esto. ¿Y qué utiliza el pastor? ¿Qué utiliza el pastor en los dos casos? Para la pelea y para el tema de la mosca. ¿El qué? El aceite. Y miren lo bonito de esto. ¿Qué tipifica el aceite en la Escritura? Ustedes que han leído mucho la Escritura. Ungido. Pero ¿qué tipifica específicamente el aceite? Y aquí está el gran secreto de lo que el Señor te dice en medio de las características cuando te dijo, yo soy el buen pastor y tú eres mi oveja. Escuchen esto. El Espíritu Santo en la Escritura se tipifica como el sello, aparece o arras en Efesios capítulo 1, como el agua viva, Juan capítulo 7, como el viento y el soplo, Juan capítulo 3, como el fuego en Hechos 2, como la paloma en Lucas 3 y como el aceite en Lucas 4. Lo que la Escritura te está diciendo por medio de lo que Jesús dijo es para que entre ustedes no hayan esas peleas en casa, en la comunidad, en la parroquia, en el grupo, y para que Satanás no pueda colocar sus larvas, tú y yo necesitamos del pastor la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén.
Dile al que está a la derecha, a la izquierda, tú necesitas la unción del Espíritu Santo para que Dios te bendiga. Pero con emoción, porque eso... Bien, ya para cerrar y hagamos oración, el buen pastor no huye cuando llega el lobo. Veíamos cómo al alejarse, la oveja se ponía propensa al lobo. Y en estos casos, cuando el lobo lleva a atacar el rebaño, el asalariado sale corriendo mientras que el buen pastor se queda. Y ahí está el contexto profundo de lo que Jesús también quiso decir cuando dijo que Él era el pastor y ustedes las ovejas. Por lo tanto, Él va a luchar, va a pelear por ti, no se va a ir de tu lado a pesar de que tú seas necio una y otra vez. Aunque tú te alejes de Él, Él siempre estará esperándote para pelear por ti. Amén. Y ya para finalizar, te invito a que nos coloquemos de pie. Señora. ¿El cordero es el macho de las ovejas? Sí, el nombre es específicamente el cabrito, sino que también el cordero se le conoce dependiendo de la zona, la región, como el macho de las ovejas. Pero entonces él también se hizo oveja. Claro, es que él se entregó como oveja al matadero, Sí. como huella, pero lo hizo por nosotros. ¿Ves? No para sí mismo, sino para el que llamó su pueblo y su rebaño. Entonces, por lo tanto, al entregar su vida, Él puso su vida. ¿De acuerdo? Entonces, vemos cómo por medio de estas características, cuando Jesús nos está diciendo que Él es el buen pastor y que nosotros somos las ovejas, está dándote la pista de que entiendas qué es una oveja y cuáles son sus características para que sepamos qué es lo que hace nuestro pastor por nosotros. Por lo tanto, creo que lo primero por lo que debemos empezar es empezar a pedirle hoy en esta noche que podamos reconocer su voz. Porque reconociendo su voz es más difícil que nos podamos perder. Y que no terminemos siendo como la oveja ermitaña o como el pastor beduino que tendrá que quebrar algo en nuestra vida para que no te alejes de él. Entonces, esto aplica para nosotros. Porque va a decir, tengo otras ovejas que no son de este rebaño, pero las voy a llamar para ser un solo rebaño y un solo pastor. Y eso nos aplica a ti y a mí. Entonces te quiero invitar a que en este momento hagamos oración. Y es primero que todo que necesitamos y reconocemos, te invito a que cierres tus ojos. Que necesitamos ese pastor. De pronto hoy hemos llegado cansados de una semana larga, pesada, y que hemos puesto nuestra mirada en aquellas cosas que nos han hecho opacar la voz del pastor. Hoy yo te invito a que ahí en tu oración le digas al Señor que reconoces que Él es tu pastor y que no le habías valorado como tal. Que no podemos vivir únicamente de nuestra propia lógica y deseos, sino que Él como el buen pastor nos guía a esos verdes rebaños y nos muestra el camino, nos dice qué es lo que debemos, por dónde debemos caminar y hacia dónde debemos caminar, para poder descansar, como decía David, que el Señor es mi pastor y nada me falta, porque en verdes praderas Él me hace reposar. Que aunque estés pasando por cañadas oscuras, su vara y su cañado no permitirá que tropieces con piedra alguna. Necesitamos aprender a reconocer una vez más su voz. Y para eso tenemos la oración, tenemos la escritura, tenemos el sacramento de la reconciliación, tenemos la Eucaristía, pero sobre todo nuestra oración personal con Él.
Y una de las grandes cosas más difíciles en nuestros tiempos es aprender a confiar en ese pastor. Y aprender a confiar en ese pastor implica que nos abandonemos en él. Pero nos da miedo, porque abandonarnos en él implica dejar de lado nuestros deseos. Es como saltar al vacío sin un paracaídas. Y Él nos dice con toda confianza, tienes miedo, no tienes el paracaídas, no lo ves, pero salta, confía en mí. Porque cuando tú confías en Él, Él nunca te abandonará. Que aunque aparezca el lobo, el buen pastor permanece contigo. Y peleará por ti con su vara y su cayado. Y puede que algunas veces nos hayamos caído, nos hayamos lastimado, nos hayamos alejado de tal manera que la lana creció tanto en nuestra vida, en nuestra alma, que pesa caminar, que ya no nos deja ver. Como el caso de aquella oveja llamada Shrek en Nueva Zelanda, que se le imposibilitaba casi poder caminar. Por lo tanto, en este momento te invito, tú que estás perdido, o que tal vez estás herido, herida, que quizás llevas en tu interior sintiendo que estás caminando solo, sola, aunque estás rodeado de mucha gente. Tú que has escuchado tantas voces, ya hoy te cuesta reconocer la voz del buen pastor. Hoy esta enseñanza es para ti, que Jesús como el buen pastor no vino a regañarte como la oveja que se perdió. Vino a buscarte. Vino a llamarte por tu nombre. Vino a decirte, tú eres mía, tú eres mío, te amo, te conozco. Yo conozco tu dolor, Señor. Conozco tu historia, te dice el Señor, y no voy a abandonarte. Porque yo soy el buen pastor. Que aunque has sentido que has estado solo, sola, yo he estado ahí porque soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Habla con el Señor en este momento. Y reconócete como esa oveja que necesita hoy quitarse ese peso, esa lana de tu vida que te pesa, que no te deja ver, que no te deja caminar. Que a lo mejor lo que hoy estás viviendo o por lo que estás pasando representa esa pata trasera quebrada que necesita ser sanada y entablillada por el Señor. Donde a lo mejor el Señor te está recordando, descansa, reposa en mi regazo. Ya deja de creer que puedes caminar solo, sola. Eres una oveja y si te alejas de mí, el lobo te comerá. Vamos a clamar ese Espíritu Santo que es ese aceite que evita que peleemos entre nosotros hasta con el mismo Dios y que evita que el mal, que es como aquella mosca, se pose en nuestras cabezas. Dile, Señor, aquí estoy.